Comenzamos 9:41 y estamos iniciando esta edición de Mercado Global acá en Tele13 Radio junto a Dani Jansson. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Muy buenos días. Una mañana extremadamente noticiosa. La comenzamos de inmediato. Hacemos Mercado Global. Es el momento de pagar tu educación con Santander y Claro Empresas, conectados con tu negocio. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. El ejército de Estados Unidos se prepara para posibles ataques en Irán. Diversos medios estadounidenses reportan que el presidente Donald Trump, de momento, no ha tomado una decisión sobre cómo proceder mientras continúan las conversaciones diplomáticas. La rápida llegada de efectivos de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente llega a tal punto que la Casa Blanca tiene la opción de tomar acciones militares contra Irán tan pronto como este fin de semana, dijeron funcionarios de la administración y del Pentágono. En tanto, con el envío de un número significativo de aviones de combate y de abastecimiento a Medio Oriente, el país norteamericano reunió la mayor cantidad de poder aéreo en la región desde la invasión de Irak en 2003, según consigna The Wall Street Journal. El mandatario estadounidense no ha tomado una decisión al respecto, sin embargo, ya sugiere que el objetivo sería atacar, se sugiere más bien, que el objetivo sería atacar el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y las plataformas de lanzamiento que los acompañan. Este hecho ocurre en medio de las negociaciones indirectas entre ambas naciones. Representantes de Estados Unidos e Irán se reunieron en Ginebra esta semana para analizar un posible acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio iraní. Al término de la reunión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que se habían logrado ciertos avances en esas conversaciones, pero que estaban muy distanciados en algunos temas. En la instancia se definió que Irán va a presentar una propuesta más detallada en las próximas semanas. Y ante la intensificación del despliegue militar en Medio Oriente, el precio del crudo Brent ha subido un 6% en los últimos 2 días hasta los $71,5 por barril. Esto cerca de su máximo en 6 meses. Además del movimiento de fuerzas aéreas a la región, también se dirigía un segundo portaaviones, el USS Gerald Ford, que se encontraba frente a las costas del norte de África. Y desde la Casa Blanca comentaron ayer que Trump ha sido muy claro al decir que la diplomacia siempre es su primera opción y que Irán haría muy bien en llegar a un acuerdo con Washington. A su vez, Israel adelantó para hoy la reunión de su gabinete de seguridad, que estaba programada inicialmente para el domingo, dice Financial Times. La tensión entre Estados Unidos e Irán es la noticia del día y revisamos la prensa internacional. The Wall Street Journal. Los integrantes de la Reserva Federal mostraron poco interés en reducir las tasas de política monetaria en su reunión del mes pasado. La mayoría indicó que desean ver un mayor progreso en la inflación antes de considerar nuevos recortes, un proceso que podría llevar meses. 2 consejeros se opusieron a la decisión de mantener las tasas estables en su reunión del 27 y 28 de enero y se mostraron a favor de una reducción. Sin embargo, las minutas mostraron que algunos integrantes habrían apoyado un lenguaje más neutral, caracterizando la perspectiva de un recorte o un aumento de tasas equilibrada. Las actas indicaron que esos consejeros se habrían sentido cómodos modificando la declaración cuidadosamente redactada por la Fed después de la reunión para justificar eventuales aumentos de la tasa si la inflación continuaba por encima del objetivo del Banco Central norteamericano. Varios participantes indicaron que habrían apoyado una descripción bilateral de las futuras decisiones del comité sobre tasas de interés, reflejando la posibilidad de que ajustes al alza en las tasas de interés podrían ser apropiados si la inflación se mantiene en niveles superiores al objetivo, señala las actas. La Fed mantuvo su tasa de interés estable en un rango de entre 3,5 y 3,75% en una votación de 10-2. Es la primera vez que el Banco Central estadounidense mantiene las tasas estables desde julio. Tras la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que los funcionarios estaban bien alineados y se negó a especificar qué condiciones impulsarían otro recorte de tasas. Esto indicaba que el comité no veía urgencia en recortar las tasas tras haberlas reducido 1/4 punto en sus últimas 3 reuniones de 2025 entre septiembre y diciembre. Powell también minimizó la posibilidad de una subida de tasas en la conferencia de prensa. Dijo que esa no es la expectativa actual de la gente. Mientras tanto, el presidente Trump ha expresado abiertamente su deseo de que la Fed recorte las tasas de manera más rápida. 2 días después de la reunión de enero, anunció su intención de nominar al ex gobernador de la Fed, Kevin Warsh, para suceder a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente del Banco Central finaliza en mayo. Y según las actas, la mayoría de los integrantes de la Fed advirtieron que la convergencia de la inflación a su meta podría ser más lenta e incierta de lo previsto. El riesgo de que el IPC se mantuviera persistentemente sobre el objetivo de 2% era significativo, según dijeron. El Wall Street Journal tiene el detalle de las actas de la Reserva Federal. Financial Times.
El Fondo Monetario Internacional instó a China a recortar drásticamente el apoyo estatal a la industria ante la creciente preocupación internacional por el exceso de capacidad en la segunda economía más grande del mundo. El FMI estimó que China destina alrededor del 4% de su Producto Interno Bruto a subvencionar a empresas en sectores críticos y afirmó que debería reducir esa cifra en 2 puntos porcentuales a mediano plazo. Las políticas industriales de China están generando repercusiones y presiones internacionales y combinadas con la débil demanda interna han hecho que China dependa más de las exportaciones manufactureras como fuente de crecimiento, de acuerdo con el FMI. La política industrial ha facilitado la innovación tecnológica en algunos sectores, pero en general el impacto en la economía ha sido negativo, afirmó Sonali Jane Chandra, jefe de misión del FMI para China y Asia Pacífico, apuntando a la mala asignación de recursos y a un gasto excesivo. El FMI ha solicitado previamente a China reducir sus políticas industriales, pero no ha estimado en qué medida. Las recomendaciones del fondo surgen después de que China incrementara las exportaciones de bienes manufacturados, incluyendo artículos de mayor valor como los vehículos eléctricos, lo que ha generado tensiones con Occidente por sus subsidios. El superávit comercial global de bienes de China superó el $1 billón el año pasado. Líderes mundiales como el presidente francés Emmanuel Macron han lamentado los desequilibrios intolerables en el comercio. El FMI valoró una iniciativa de Pekín para reducir la involución, término que China utiliza para referirse a la excesiva competencia de precios, pero afirmó que debería aclarar aún más su estrategia. Las autoridades chinas se enfrentan a desafíos como la amenaza a la deflación, la baja confianza del consumidor, el alto desempleo entre los jóvenes y una desaceleración sostenida del sector inmobiliario que muestra pocos indicios de alivio. La atención comercial ya no de Estados Unidos con China, sino del mundo con China es tema en el Financial Times. The New York Times. El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de liderar una insurrección al intentar imponer la ley marcial en diciembre de 2024, un hecho que sumió al país en una crisis constitucional. Yoon, de 65 años, era juzgado desde abril por una serie de cargos penales derivados de la breve declaración de la ley marcial. Los jueces del Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaron sentencias sobre el más grave de ellos, ser el líder de una insurrección. La Fiscalía había solicitado la pena de muerte y al condenar a Yoon a cadena perpetua, el juez presidente dijo que el exmandatario vulneró los procedimientos legales y recurrió a medios violentos para intentar incapacitar a la Asamblea Nacional y socavar así las normas democráticas. Yoon, quien negó los cargos en su contra, tiene una semana para apelar al veredicto y a la sentencia. El fallo ofrece un cierre a muchos surcoreanos exhaustos por el intenso periodo posterior a la declaración de la ley, una medida que amenazó décadas de democracia. Un grupo de manifestantes contrarios a Yoon se congregaron frente al juzgado al momento de la lectura de la sentencia. Pero es poco probable que el veredicto sane las divisiones en un país profundamente polarizado, donde el expresidente aún cuenta con una considerable base de partidarios leales, algunos de los cuales también acudieron al tribunal, según el análisis del New York Times. Yoon declaró la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024, acusando que era necesario eliminar lo que llamó fuerzas antiestatales dentro de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Calificó también a la legislatura de cueva de criminales que, según él, utilizaron su mayoría parlamentaria para paralizar su gobierno. Su decreto prohibió toda actividad política y puso a los medios de comunicación bajo control militar. Efectivos armados allanaron la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral Nacional. La Fiscalía acusó a Yoon de ordenar a las tropas que arrestaran a sus enemigos políticos. Y la indignación pública frustró casi de inmediato el intento del expresidente de gobernar mediante la ley marcial. A pocos minutos del anuncio, ciudadanos acudieron a la Asamblea Nacional para enfrentarse a las tropas que habían llegado para tomar el control de la legislatura. Claro, finalmente la ley marcial duró unas horas en vigencia. Y fue absolutamente increíble. Diciembre del 2024. El New York Times tiene el desenlace de hoy. Bloomberg. Venezuela podría aumentar la producción de petróleo entre un 30% y un 40% este año, con un alza de aproximadamente 300.000 a 400.000 barriles por día, según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Hay un interés enorme entre las empresas que buscan entrar al país productor latinoamericano, dijo Wright en una entrevista en París, donde participa en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía. Tal impulso va a equivaler a aproximadamente un tercio del crecimiento de la demanda mundial de petróleo este año, agregó la autoridad. La administración Trump emitió recientemente licencias que permiten a un puñado de petroleras de Occidente operar en Venezuela. Estados Unidos intenta estimular la industria petrolera venezolana y reactivar la economía local tras la captura del líder Nicolás Maduro a principios de este año. La producción petrolera del país caribeño se redució aproximadamente a la mitad desde 2017, cuando Washington impuso por primera vez sanciones financieras. Los precios del petróleo se cotizan cerca de su máximo en 6 meses en Londres, como decíamos antes, ante la preocupación de que el presidente Trump pueda atacar a Irán, miembro de la OPEP, para contener su programa nuclear. Los precios también se han visto impulsados por diversas interrupciones del suministro, incluyendo el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y a Rusia. Wright dijo que la búsqueda de dominio energético por parte de Trump, incluyendo el crecimiento de la producción doméstica y la reconstrucción de alianzas
problemas hacia Medio Oriente y más allá, ha liberado a la política exterior estadounidense de algunas de las preocupaciones sobre los precios de la energía que la han limitado en las últimas décadas. Un breve bache en los precios del petróleo durante el conflicto de 12 días del año pasado entre Israel e Irán, en el que Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes, es una buena ilustración de esa dinámica cambiada, dijo la autoridad. El secretario de Energía de Estados Unidos está citado en Bloomberg.